Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a analizar el día de hoy trastornos del sistema inmunitario. Empezamos definiendo que el sistema inmunitario es un sistema que participa en la defensa del organismo contra agentes no microbiológicos, sino contra agentes extraños que reciben el nombre de antígenos. La función del sistema inmunitario en realidad es un arma de doble filo. Cuando ésta se encuentra exacerbada, puede producir la muerte del individuo, tal como observamos en las reacciones de hipersensibilidad. Más claro, una reacción o una alergia a la penicilina. Lo contrario, cuando la función del sistema inmunitario es anulada por causas congénitas o adquiridas, como podemos encontrar en el síndrome del VIH-Sida, el paciente ya no puede manifestar este mecanismo de defensa y en el VIH-Sida el paciente se muere de todo menos de SIDA. Elementos celulares. Dentro de los elementos celulares tenemos que hacer referencia a los linfocitos T. Su nombre deriva, o se llaman así porque obviamente derivan del timo. Existen diferentes tipos de linfocitos T en base a marcadores celulares que estos manifiestan, pero a nosotros los que nos interesan en la función propia y las respuestas del sistema inmunitario son los linfocitos T, CD3, CD4, CD8, CD1 y CD2. Debemos además recordar la clasificación funcional que ustedes han debido ver en histología, donde se observan tres grupos. Primer grupo están los linfocitos T, amplificadores, reductores, auxiliares y los de memoria. En su nombre lleva implícita su función. Amplificadores aumentan las respuestas inmunitarias, reductores minimizan, los auxiliares son los que el libro hace referencia como los helper, linfocitos T, helper 1 y helper 2. Y por último tenemos los linfocitos T de memoria, donde debemos aclarar que toda respuesta inmunitaria queda grabada de por vida en el sistema inmunitario. En el segundo grupo están las células natural killer o linfocitos T citotóxicos y en el tercer grupo están las células o linfocitos T que participan en la hipersensibilidad retardada. La prueba más clara para explicar esta función, como su nombre dice, retardada, es la prueba de la tuberculina que la vamos a ver en tiempo oportuno. Empecemos recordando la respuesta inmunitaria celular. ¿Por qué se llama celular? En primera instancia, porque acá el linfocito T es el encargado de llevar a cabo esta respuesta inmunitaria. Y para defendernos contra cualquier antígeno necesita de dos elementos celulares. Una célula es un linfocito T auxiliar o helper y otra célula es aquella que deriva del complejo mayor de histocompatibilidad. Puede ser una célula citotóxica activada, una variante. Pero son estas dos células las que primero reconocen al antígeno, se lo presentan al linfocito T y recién el linfocito T se activa y destruye al antígeno. Por eso se llama respuesta inmunitaria celular. Otro elemento celular son los linfocitos B, que participan en la respuesta inmunitaria humoral. En la respuesta inmunitaria humoral tenemos al linfocito B, que para defendernos contra cualquier antígeno o agente agresor, se reviste en su superficie de inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulinas M y D. Gracias a estas y estos receptores de superficie activados, pueden reconocer al antígeno o al alimento extraño, activarse y destruirlo. También debemos recordar que los linfocitos B, en su clasificación funcional, observamos a los linfocitos B de memoria y otra variedad que en la evolución del propio linfocito B o en la maduración que estos presentan, se transforman en células plasmáticas o plasmocitos que elaboran inmunoglobulinas. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? G, A, M, E y D, pero a nosotros en la respuesta inmunitaria humoral nos interesan las inmunoglobulinas M y D. ¿Por qué se llaman linfocitos B? Porque derivan de la bolsa de Fabricio.
antiguo nombre que se le daba a la médula ósea. Otro elemento celular son los macrófagos, de los cuales ya sabemos que su función es obviamente la fagocitosis. Sin embargo, en el sistema inmunitario su función es diferente del macrófago. ¿Por qué? Porque procesan y presentan antígenos, son importantes en la hipersensibilidad retardada y además participan de la inmunidad humoral. Como estamos viendo acá, sabemos que como toda célula tienen receptores de superficie y acá obviamente le permite a estos receptores de superficie reconocer y presentar los antígenos. Otras células son las dendríticas. Existen varias clasificaciones, tenemos células dendríticas interdigitadas, foliculares, dendríticas, dependiendo dónde se encuentren. Las células dendríticas interdigitadas son las que se consideran presentadoras de antígeno. Pueden encontrarse por debajo de los epitelios y expresan receptores y son atraídas por linfocitos T. Cuando hablamos de epitelio, las que ustedes más deben recordar son las células de Langerhans de la piel, que son presentadoras de antígeno y son células dendríticas. Se denominan células dendríticas foliculares aquellas que se encuentran en los ganglios linfáticos y también participan en la presentación de antígenos a linfocitos B. Como podemos ver acá, las células dendríticas interdigitantes son también parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Además, se encuentran, como hemos mencionado, en ganglios linfáticos, piel, en pulmones, corazón y diferentes órganos. Luego tenemos las células natural killer. A estas también ya las conocemos desde que hemos visto inflamación. Debemos recordar que estas células representan de un 10 a un 15% de los linfocitos en sangre, producen lisis sin sensibilización previa, elaboran interferón gamma y los estimulantes de colonias. Poseen dos funciones, función citotóxica y función secretora. ¿Cuál es su mecanismo de acción de las células natural killer? A través de las perforinas y del complejo de ataque de membrana. Ese es su mecanismo de acción para producir lisis. Así como hemos hablado de mediadores químicos en la inflamación, debemos hablar de mediadores químicos en las respuestas inmunitarias. Y acá tenemos en primer lugar a las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Para el sistema inmunitario, moléculas mensajeras. Son un conjunto de proteínas que regulan interacciones de las células del sistema inmune. Su función inmunorreguladora es clave en la respuesta inmune, en la inflamación y en la hematopoiesis de distintos tipos celulares. ¿Qué citocinas nos interesan de todas las que hemos visto? Vamos a analizar de acuerdo a su función. Tenemos primero citocinas que intervienen en la inmunidad natural. ¿Quiénes son? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6 e interferón gamma. Segundo grupo, citocinas que regulan el crecimiento, la activación y la diferenciación de los linfocitos. Interleucinas 2, 4, 5, 12, 15, el factor de crecimiento beta transformador, que ustedes deben recordar. Cuando hemos visto reparación, teníamos el factor de crecimiento alfa y beta. El alfa es el que participa más en la reparación y acá el beta participa en la respuesta inmunitaria. Seguimos. Citocinas que activan a las células inflamatorias, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Citocinas que influyen en el movimiento de los leucocitos. Estas ya sabemos que son las quimiosinas. ¿Qué quimiosinas nos interesan en esto del sistema inmunitario? C-C, CXC y la interleucina 8. Por último, citocinas que estimulan la hematopoiesis y se consideran factores estimulantes de las colonias, es decir, que estimulan a las células totipotenciales de acuerdo al requerimiento. En el libro están abreviadas así, CSF. Pueden ser específicas para macrófagos, para eosinófilos, para neutrófilos, etc.
Propiedades generales. Muchas citocinas son producidas por diferentes células, como ser factor de necrosis tumoral e interleucina 1. Cualquier célula puede producir. Sus efectos son pleiotropos, o sea, en diferentes formas de manifestación. Ejemplo, interleucina 2. Las citocinas ejercen sus efectos por 3 vías. Autócrino, el ejemplo más claro, interleucina 2. Parácrino, la interleucina 7, y endocrino, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Autócrino es en la propia célula, parácrino en células vecinas y de la misma especie, y endocrino a nivel sistémico. Las citocinas ejercen sus efectos uniéndose a receptores específicos de células diana. Debemos ahora hacer referencia al complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es a la abreviación en español y esto de las siglas en inglés, como vemos. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad también se llaman antígenos leucocitarios humanos, de ahí viene su otra abreviación. Son el producto de un conjunto de genes responsables de que los linfocitos rechacen tejidos trasplantados y detecten elementos extraños. Existen varias clasificaciones o tipos del complejo mayor de histocompatibilidad, pero dependiendo de su organización genética tenemos dos grupos, o clases, perdón. Clase 1, donde están A, B y C, y clase 2, donde está todo el locus de R. ¿Cuáles son las funciones? En primera instancia, fueron descubiertas en las reacciones de rechazo de tejidos trasplantados entre individuos de la misma especie. Segundo, los locus genéticos reguladores de la síntesis de estos antígenos se agrupan en una región denominada complejo mayor de histocompatibilidad y se heredan de acuerdo con las leyes de Mendel. Tercero, una de las principales características de estas moléculas es su extraordinario polimorfismo o formas de presentación de su acción. Y cuarto, tienen como función principal recoger péptidos del interior de la célula, transportarlos a la superficie celular y allá presentarlos a las células T. En resumen, es el determinante genético, es lo que determina desde nuestro nacimiento a qué vamos a ser alérgicos y a qué no vamos a ser alérgicos. Lo que les decía, hay un tercer grupo, una clase 3, aparte de la clase 1 y clase 2 que ya hemos visto, pero si vemos o analizamos esta clase 3, son productos o varias proteínas secretadas que desempeñan funciones inmunitarias, o sea, productos son el resultado de estos otros dos. Y al desempeñar funciones inmunitarias, forman parte de componentes del sistema inmunitario y de las moléculas de inflamación. La importancia. Desde el principio, el complejo mayor de histocompatibilidad ha sido utilizado como explicación y en los estudios del trasplante de órganos. Posteriormente, se ha visto su participación en la regulación de la respuesta inmune, también en la participación de la interacción célula-célula de la propia respuesta inmune, participan en la defensa del huésped contra microorganismos y por último manifiestan la relación entre enfermedad y complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué enfermedades? Y esto obviamente es un parámetro que sigue en la actualidad siendo estudiado. Tenemos enfermedades inflamatorias como la espondilitis anquilosante, donde se ha visto el HLA-B27, errores congénitos del metabolismo como ser la hemocromatosis, tenemos el HLA-A3, enfermedades autoinmunes como endocrinopatías, donde se observa participación del locus de R, artritis reumatoide, también participación del locus de R, hepatitis crónica activa, locus de R, fracción 3, diabetes insulino dependiente, locus de R, fracción 3 y 4. Podemos observar acá la función, el sitio de función del complejo mayor de histocompatibilidad. En la clase 1 aparecen en casi todos los tipos celulares, excepto en los hematíes y el trofoblasto fetal.
Y el tipo 2 aparece únicamente en las células con función inmunológica, o sea, en las células presentadoras de antígenos. Inmunidad innata, tal cual hace referencia a su nombre, es con la inmunidad a la cual nacemos, con el mecanismo de defensa con el que nacemos. Y acá podemos observar que participan macrófagos, neutrófilos, células natural killer, factor de necrosis tumoral que va a actuar igual como citoquina, los efectos del pleiotropismo, etc. Obviamente esto se va a activar en el transcurso de la vida. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Primero, las barreras físicas y químicas, como ser epitelios y sustancias antimicrobianas, como ser la lisozima, por ejemplo, que se encuentra en la saliva, en las lágrimas. Luego tenemos células fagocíticas, entre estas neutrófilos, macrófagos y natural killer, proteínas sanguíneas, todas derivadas del sistema de complemento y otros mediadores inflamatorios, y también las citocinas o citoquinas que regulan y coordinan actividades celulares. Reacciones de la inmunidad innata. La inmunidad innata se manifiesta cuando estamos frente a un proceso inflamatorio, en un mecanismo de defensa antivírica, señales de peligro que estimulan la inmunidad adaptativa, esta es la que se desarrolla en el transcurso de la vida. Una característica es que la inmunidad innata no tiene memoria precisamente porque es la primera vez en la cual se desempeña o se manifiesta el sistema inmunitario. Y tampoco tiene una especificidad fina frente al antígeno porque recién lo está reconociendo. Luego tenemos la respuesta inmunológica adaptativa, que es la que se traduce con una respuesta inmunitaria humoral o celular que hemos analizado, y en esta sí queda grabado en la memoria inmunológica. Esto podemos poner un ejemplo, las personas que son alérgicas a las joyas de fantasía, por ejemplo, ¿no? Si una persona es alérgica a la joya de fantasía, se olvida y en 10 años vuelve a utilizar el mismo material o tener contacto con el mismo componente mineral o de plata o de algunas aleaciones, etcétera, va a reactivar esa memoria inmunológica y va a presentar el mismo tipo de hipersensibilidad o de reacción alérgica. Mecanismos de lesión del sistema inmunitario. ¿Qué implica? Y hemos analizado, hemos recordado todo lo que es la histología y la función específica tanto de los elementos celulares y los mediadores químicos del sistema inmunitario. Ahora sí, dentro de la patología del sistema inmunitario vamos a ver 4 grandes capítulos: reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias, síndromes de inmunodeficiencia y amiloidosis. Empezamos con el primero, reacciones de hipersensibilidad. Existen 4 tipos de hipersensibilidad. Tipo 1, anafilaxia. Tipo 2, citotóxico. Tipo 3, por inmunocomplejos. Y tipo 4, mediada por células T o retardada. Empecemos por hipersensibilidad tipo 1, llamada también anafilaxia. Primero, definición. Es una reacción inmunológica de desarrollo rápido que ocurre en pocos minutos después de la combinación de un antígeno con un anticuerpo, con la participación de mastocitos o basófilos. Si ustedes recuerdan en histología, mastocitos se llaman cuando están en el tejido conectivo y basófilos cuando están en la sangre. En realidad es la misma célula y estas células son las que tienen núcleo pequeño y dentro su citoplasma gránulos citoplásmicos que contienen histamina, serotonina y heparina. Entonces esta es la célula importante. ¿En quiénes se va a desarrollar esta reacción inmunológica? En personas previamente sensibilizadas al antígeno en cuestión. Acá podemos ver la célula clave, el mastocito o basófilo, el cual va a responder de una determinada manera frente a un antígeno. Esta hipersensibilidad tipo 1 o anafilaxia puede manifestarse de manera general o local dependiendo por dónde ingrese el antígeno o alergeno que estamos viendo acá. Si ingresa por la sangre, obviamente va a producir
shock anafiláctico, lo mismo que por la piel, dependiendo si es severo, o también puede ser, en la piel puede manifestarse como una dermatitis atópica. Atópico quiere decir en el sitio focalizado. Puede ingresar por el sistema respiratorio, ahí va a producir rinitis, asma. Puede ingresar por el sistema gastrointestinal, donde se manifiesta con náuseas, vómitos, diarrea, etcétera. Entonces, general o local, dependiendo por dónde ingrese el antígeno. ¿Cómo se desarrolla este tipo de hipersensibilidad? Tenemos una fase inicial en los primeros 5 a 30 minutos y disminuye a los 60 minutos. Acá observamos vasodilatación, edema, contracción del músculo liso y aumento de las secreciones glandulares. Una fase tardía que se observa 2 a 8 horas después, sin necesidad de nueva exposición al antígeno. Y acá en esta fase encontramos inflamación, participación de los linfocitos T, CD4 y mayor destrucción hística. Tal como hemos mencionado, el mastocito es la célula fundamental que cuando se une a través de sus receptores de superficie y reconoce a un antígeno, ¿qué es lo que sucede? La fusión del antígeno con el receptor de superficie del mastocito inmediatamente libera la presencia de inmunoglobulina E. A su vez, aparecen fracciones o proteínas del sistema de complemento, como ser el C3A y el C5A. Estos dos elementos reciben el nombre de anafilotoxinas y de ahí viene el nombre de anafilaxia. Esta es la causa para que reciba el nombre de hipersensibilidad tipo 1 o anafilaxia. Toda esta cadena o secuencia de acontecimientos hace que se liberen citocinas, como ser la interleucina 8, los estimulantes de poblaciones o de colonias celulares, sobre todo en este caso, ¿a cuál colonia? A los macrófagos. Luego, observamos que se activa también la degranulación de los mastocitos con otros elementos, como ser codeína, morfina, la melitina, que está en la miel. La presencia de inmunoglobulina E, llamado también anticuerpo reagínico, considera que esta inmunoglobulina es la que modula la reacción de hipersensibilidad tipo 1. Participan también los linfocitos B de memoria y la presencia de de mediadores químicos de este proceso de hipersensibilidad. Estos mediadores químicos son en dos grupos. Primero, primarios o preformados. Dentro de estos tenemos a las aminas biogénicas. ¿Cuáles? Histamina y adenosina. ¿Qué hace la histamina? Contracción del músculo liso, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta secreciones en mucosa nasal, bronquios y mucosa gástrica. ¿Qué hace la adenosina? Broncoconstricción y agregación plaquetaria. Otro grupo. Mediadores químicos que estimulan la quimiotaxis. ¿Quimiotaxis para quién? ¿Quién se necesita en este tipo de hipersensibilidad? Eosinófilos y polimorfonucleares. Otro, enzimas, como ser proteasas, quimasa, triptasa, hidrolasas ácidas, que producen daño tisular y conducen a la generación de cininas y, sobre todo, fracción del complemento C3A. Luego, proteoglucanos. Dentro de los proteoglucanos nos interesa la heparina. Estos sirven, los proteoglucanos sirven para almacenar los mediadores en forma de gránulos citoplásmicos. Por eso está dentro de los grupos primarios o preformados. Secundarios o lipídicos. Se llaman así porque se considera una vía de los metabolitos del ácido araquidónico que también ya conocemos. Pero dentro de este grupo de secundarios o lipídicos tenemos, primero, los leucotrienos. ¿Qué leucotrienos? C4 y D4, que producen vasoespasmo, vasoconstricción, contracción del músculo liso, y el leucotrieno B4 es quimiotáctico para neutrófilos. También tenemos que hacer referencia a las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina D2, que produce broncoespasmo y aumenta la secreción de moco. Otro,
Factor activador de las plaquetas. Produce agregación plaquetaria, broncoespasmo, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la vasodilatación. Debemos hacer referencia también a citocinas. Y dentro de las citocinas, ¿cuáles? El factor de necrosis tumoral, en primera instancia, que atrae polimorfonucleares y eosinófilos, a los cuales ayuda a salir de los vasos sanguíneos y activarse en los tejidos. Interleucinas como la 1, 3, 4, 5, 6 y los estimulantes de colonias que promueven el reclutamiento de leucocitos. ¿De cuál leucocito? Estoy hablando de los helper 1 y helper 2. Además de quimiosinas, dentro de las quimiosinas, ¿cuál me interesa? La eotaxina y el rantés, que producen la reacción de fase tardía, o sea, son responsables de la fase tardía, manteniendo el proceso inflamatorio sin necesidad de exposición a un nuevo antígeno. Habíamos dicho que se puede manifestar de forma local o de forma general. En la piel, cuando se manifiesta de manera local, recibe el nombre de atopia. Y como podemos ver, es una inflamación alérgica mediada por los linfocitos helper 2, asociada a factores genéticos, a factores ambientales, a factores desencadenantes o a defectos en los órganos blancos, ejemplo, el epitelio bronquial, piel, tracto gastrointestinal, factores ambientales como la exposición a alergenos durante la vida intrauterina y el ambiente ocupacional, vacunación como método de prevención de enfermedades, factores desencadenantes como la infección viral, exposición a alergenos, el humo del tabaco, los contaminantes ambientales y, lo más importante, los factores genéticos, complejo mayor de histocompatibilidad específico. La forma general se llama anafilaxia sistémica y, tal como podemos observar, es una reacción que puede quitarte la vida. Empieza obviamente con unos ojos rojos y llorosos, congestión nasal, se complica con hinchazón de la lengua, dificultad para deglutir, hinchazón de los tejidos de la garganta, dificultad para respirar, palpitaciones, cólico abdominal. En la piel podemos encontrar ronchas, salpullidos, picazón, etcétera. Todos estos elementos, todas estas formas de manifestación clínica depende de la intensidad de la respuesta de la respuesta inmunitaria, o sea, de la intensidad de la hipersensibilidad tipo 1. En el caso, por ejemplo, de la penicilina, que es lo más claro para explicar, cuando existe un determinante genético que somos alérgicos a la penicilina, en un primer contacto no sucede nada, no pasa nada. Pero por la memoria inmunológica, un segundo contacto ya te genera una respuesta de hipersensibilidad y por la memoria inmunológica, un tercer contacto es fatal y mortal. Tal como ustedes saben, uno puede llegar a perder la vida en unos 3 minutos máximo, ¿no?, de lo que se observa, dependiendo, obviamente, como les digo, si es una segunda exposición o una tercera que llega a ser fatal. Continuará.